Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estés teniendo una excelente semana. Sé bienvenido al devocional del día de hoy. Ya estamos en el capítulo 12 de Marcos, ah, un, un capítulo que vemos cómo a Jesús lo confrontan o tratan de meterle una trampa o cosas así por el estilo o sinónimos. Y esto viene de los altos mandos religiosos. Y esto lo vemos en repetidas ocasiones a lo largo de este mismo capítulo. Vemos que ellos, según muy discretos, le hacían las preguntas a Jesús. Pero Jesús sabía sus intenciones reales. Pero antes de proseguir con esto, algo que me llama la atención fue la primer parábola que se nos muestra en este capítulo, que es muy directa. Uh, que es la realidad que se vivió y se vive en la gran mayoría, que es el rechazo al hijo, matándolo. Hoy en día, de una u otra manera, lo desechamos, lo rechazamos. Y las palabras, al menos en esta versión de los agricultores, me gusta la versión, pero sí dice, los agricultores se dijeron unos otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Y aquí está el plan. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Vemos que anteriormente el dueño de esta propiedad había mandado a sus siervos y los habían golpeado, a otros los habían matado. Pero vemos que ahora son muy directos y ahora no tienen compasión del hijo en este caso. Entonces hay unas palabras finales que, que dice Jesús: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Otras versiones dicen la piedra angular, la piedra que sostiene todo. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. También vemos, como les mencionaba, que estas personas, estos altos mandos de la iglesia, ponían en controversia a Jesús. En este caso, vemos sobre los impuestos para el César, preguntándole, ¿y qué opinas tú de los impuestos, maestro? Una u otra cosa, pero Jesús muy claro y muy rápido se los quitó, pidió una moneda y les preguntan de quién era la imagen que estaba plasmada en la moneda, y a lo que ellos respondieron: el César. Entonces Jesús simplemente les dijo: entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y a lo largo de este capítulo hay dos cosas muy interesantes, y llegamos al mandamiento, a los mandamientos más importantes, que es una ejemplificación muy clara, en este caso la ley resumida de una manera más clara que ni siquiera podría ser, valga la redundancia, más clara. Y esto lo vemos en el verso 29, que dice: Jesús contestó, el mandamiento más importante es: escucha, oh Dios, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Y aquí está: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo, como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y es una cosa muy importante, porque es estar bien con Dios, pero no solamente dejamos la mirada en el cielo, no solamente nos quedamos viendo hacia arriba, sino que también tenemos que ver a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Tenemos que estar bien con nuestro prójimo, y es muy importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al final hay una enseñanza muy grande que al menos me gusta mucho a mí, y es la enseñanza que nos deja esta viuda que da su ofrenda. Vemos cómo
Yo me imagino el escenario en el que Jesús está con sus discípulos y a lo lejos ve cómo llegan los ricos a dejar sus ofrendas, que en este caso lo de ellos eran sobras, era lo que ya, como dice, no les cabía en la bolsa, nada, lo voy a echar. Pero vemos cómo esta viuda da, en cuanto a monetario es nada prácticamente, pero es aquí donde Jesús le dice, hey, aquellos se ven muy ostentosos con todo este dinero, pero realmente no están dando nada. En cambio, esta viuda, lo poco que tiene es todo lo que da. Y lo da, vemos que no lo da con que, híjole, ay, al menos yo me imagino, ¿no? Que, ay, ¿qué voy a hacer con el mandado del resto de la semana? No, ella lo da de corazón. Y es algo muy importante que cuando demos a Dios, no demos las obras. Al menos en México y en Estados Unidos yo creo que los billetes que más abundan en las iglesias, en las ofrendas, en México puede ser, no sé, Benito Juárez en el billete de 20 pesos o en el caso de Estados Unidos el billete de $1 son los que más se ven. Y no estoy tratando de decir o que se malentienda esto, sino que lo que demos, no lo demos porque nos sobra. No lo des así, porque realmente no tiene caso, sino sea mucho o poco lo que des, seas tú consciente de que lo estás dando de corazón. No lo estás dando para que me vean los demás, cuánto ofrendo, cuánto hago esto, hago lo otro. No, Dios no se fija en eso. Y eso lo vemos en cuando David es llamado, que va el profeta a la casa de Isaí y, y ve a los hijos grandes, fuertes. En eso muchos podrían decir, es este el indicado. Pero estaban, a ver, sí, llenos por fuera, pero vacíos por dentro. Pero vemos el ejemplo de estaba lleno por dentro. Entonces, Dios no se fija en el exterior, sino en el interior. Dios no se fija cuánto es lo que das, cuánto es lo que haces, sino más bien cómo, cómo es que lo haces. Entonces, analicemos nuestras vidas con respecto a esta vida. Que lo que hagamos, lo hagamos realmente de corazón. Hasta aquí con el devocional del día. Espero sigas teniendo un excelente día, una excelente semana. Te esperamos en los siguientes devocionales. No olvides regalarnos un like, compartir con tus familiares, compañeros, para que ellos también sean nutridos de la palabra de Dios. Y como siempre, lean en los capítulos en su totalidad, porque sabemos que Dios hablará a sus vidas de una manera muy especial. Nuevamente hasta aquí con el devocional. Que les vaya bien. Hasta luego.